Bueno, vamos a ver ahora ángulo entre recta y plano. El gráfico sería esto. Este es el plano. Esto sería la recta. Entonces, este es el vector normal al plano. El vector que me da la dirección de la recta es A. Y el ángulo que formaría la recta con el plano sería el ángulo φ. Ahora, como este vector n con el plano forman un ángulo de 90 grados, el ángulo que forman, entonces, el ángulo que forman el vector normal y el vector que me da la dirección de la recta es un ángulo alfa. Y el ángulo que forma la recta con el plano, estos dos, la suma de esos dos es 90 grados. Quiere decir que son ángulos complementarios. Como lo que yo tengo como dato es la ecuación del plano y la ecuación de la recta y quiero sacar el ángulo que forman ambos, quiero determinar el ángulo entre la recta y el plano, yo lo que hago es tener en cuenta lo siguiente: el ángulo que forman los dos vectores, es decir, el normal al plano y el director de la recta, es el ángulo alfa, que es complementario al ángulo φ. Entonces, yo puedo decir que el coseno de alfa es igual al seno de φ. Y eso es lo que planteo. El coseno entre los dos vectores, el coseno de alfa, es igual al seno de φ, que es el ángulo que forma la recta con el plano. Y eso, el coseno de alfa, yo sé que es igual al producto escalar entre los dos vectores, el vector normal al plano y el director de la recta, dividido el producto de los módulos. Entonces, yo tengo que aplicar esta formulita para hallar el seno del ángulo que forma la recta y el plano. Un ejemplo sería esto. Bueno, yo tengo esta recta y este plano y quiero determinar el ángulo entre ambos. Entonces, ¿qué necesito? El vector director de la recta, que lo saco de la ecuación, y el vector normal al plano, que lo saco de la ecuación. Entonces digo lo siguiente: el seno de φ es igual al producto escalar entre ambos vectores dividido el producto de los módulos. Eso me da en el numerador 1 y en el denominador 14. Es decir, este valor es el seno del ángulo que estoy buscando. Y eso es aproximadamente 4 grados, un poquito más de 4 grados. Entonces no nos olvidemos, trabajamos con esto, porque φ es un complemento del ángulo que forman estos dos vectores, el vector director de la recta y el vector normal al plano. Bueno, entonces ahora podemos determinar la condición de paralelismo entre recta y plano. Es decir, le correspondería un gráfico como este. Este es el plano, esta es la recta. Entonces, si el plano es paralelo a la recta, si el plano es paralelo a la recta, entonces el vector normal al plano es perpendicular al vector director de la recta. Fíjense.
Eso sucede. Entonces, la condición de paralelismo entre recta y plano está dada por la condición de perpendicularidad entre el vector normal al plano y el vector director de la recta. Entonces, sería primera componente del vector director de la recta por la primera componente del vector normal, más segunda por segunda, más tercera por tercera, igual a 0. Esa sería entonces la condición de paralelismo entre recta y plano. La condición de perpendicularidad entre recta y plano, fíjense, el gráfico dice que si este es el plano y este es la recta es perpendicular al plano si el vector director de la recta es paralelo al vector normal al plano. Esa condición. Entonces, pi es perpendicular a la recta cuando, ¿no es cierto?, los vectores n y a son paralelos. Entonces, la condición de perpendicularidad entre recta y plano es la condición de paralelismo entre ambos vectores. Que las componentes homólogas sean proporcionales. Entonces, es importante, cuando estamos tratando estas dos condiciones, hacemos un dibujito para no equivocarnos. Un gráfico estimativo, ¿no es cierto?, para ver cómo es la posición del vector director de la recta y el normal al plano. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo es la posición relativa entre esta recta y este plano, veo que el vector director de la recta tiene como componentes 2, menos 7, 3, que son los denominadores. Y el vector normal al plano tiene como componentes 4, 2, 2. Es decir, que lo saco de la ecuación del plano. Entonces, si yo hago el producto escalar entre ambos vectores, en este caso me queda que es igual a 0. Entonces, el producto escalar es 0. Entonces quiere decir que la recta es paralela al plano pi. Esta es la posición de la recta respecto del plano. El vector A es perpendicular al vector N. Bueno, otro tema sería, que es un repaso, la distancia de una recta a un punto en el espacio. El gráfico sería los tres ejes, la recta, cuya ecuación conozco, y el punto P sub 0, cuya distancia quiero hallar. Entonces tengo como dato la ecuación de la recta, las coordenadas del punto. Entonces, ¿qué hago? De la ecuación de la recta saco las coordenadas de un punto. Estas son las coordenadas de un punto que pertenece a la recta. Y formo el vector P1, P sub 0. Este vector. Entonces, la distancia de la recta al punto estaría dada por la perpendicular a la recta que pasa por el punto P sub 0. Entonces se formaría este triángulo rectángulo. Un cateto es la distancia y la hipotenusa es el módulo del vector P1, P sub 0. Entonces yo puedo decir que el seno de este ángulo, phi, el seno de phi, es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Es D dividido el módulo de P1, P sub 0. Como lo que yo estoy buscando es D,
despejo y me queda que es igual al módulo del vector P1 P sub 0 por el seno de phi. Pero ¿qué inconveniente tengo yo? No conozco el ángulo phi, no, porque yo solamente tengo como dato esto y esto. Entonces hago el siguiente razonamiento. El módulo del producto vectorial entre P1 P sub 0 y el vector A es igual al módulo de P1 P sub 0 por el módulo de A por el seno del ángulo comprendido. Pero recién dijimos que el producto del módulo de P1 P sub 0 por el seno de phi es la distancia que estoy buscando. Entonces esto lo paso para el primer miembro y me queda que el módulo del producto vectorial entre estos dos vectores dividido el módulo de A es igual a la distancia. Y ahí no necesito conocer ángulos, simplemente me basta con conocer la ecuación de la recta y el punto cuya distancia quiero hallar. Por ejemplo, quiero hallar la distancia entre esta recta y este punto. El punto cuyas coordenadas son 1, menos 1, 2. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es aplicar la formulita. ¿Qué necesito? Sacar las coordenadas de un punto de la recta. De acá saco las coordenadas de un punto, es decir, 1 menos 1 menos 1. Ahí está. Después, ese es el punto P sub 1. Y el vector director de la recta, el vector A, lo saco de la ecuación de la recta. Son estos denominadores, son las componentes del vector. 2 menos 3, 2. Entonces formo el vector P1 P sub 0. Entonces hago extremo menos origen. Me queda el punto P sub 0 tiene coordenadas 1, menos 1, 2 y el punto P1 es 1, menos 1, menos 1. Entonces me queda 1 menos 1, 0. Después menos 1 más 1, 0 también. Y después me queda 2 menos 1, 3. Ahí está. Después, ahí formé el vector P1 P sub 0. Entonces ahora tengo que hacer el producto vectorial entre este vector y el vector A. Acá tengo que corregir el error que tenía. Entonces resuelvo. Me queda esto da 0, esto por esto también, y acá me queda 6J. 6J. Después, esto da 0, esto por esto da 0, y esto por I, me queda más 9I. 9I. Entonces, el vector que obtengo de hacer el producto vectorial entre esos dos vectores tiene estas componentes. 9, vamos a organizarlo, 9, 6, 0. Entonces, el módulo de ese vector es 81 más 36. La raíz cuadrada de 81 más 36. Eso me da 7, 6 más 1, 7, 8 y 3, 11. Raíz de 117
raíz de 117 es el módulo del vector que obtuve haciendo el producto vectorial. Y el módulo del vector A, el módulo de este vector es 4, la raíz cuadrada de 4 más 9 más 4. Es decir, 8 más 9, 17. La raíz de 17. Entonces, la distancia va a ser igual a este módulo raíz de 117 dividido la raíz de 17. Entonces, de esta manera, bueno, esto después se calcula la distancia, ¿no es cierto? Pero aplicando la formulita igual que la que utilizo para hallar la distancia de una recta a un punto en el plano.